Bienvenidos y bienvenidas a Toda Voz, un ciclo de aldeas infantiles orientado a temáticas de niñez y adolescencia. En la ocasión hablaremos del tiempo en pantalla, de los desafíos y las potencialidades que hay para niños, niñas y adolescentes justamente en los entornos digitales. Esa es la clave, ese es el asunto del que hablaremos. Queremos empezar proponiéndoles un ejercicio. Piensen en este momento cuál fue el primer dispositivo tecnológico con el que se familiarizaron, capaz que en sus infancias o adolescencias. En un caso eso nos llevará al cassette de audio simplemente, en otros al VHS, pueden aparecer en algún momento las computadoras con toda su evolución antes y después de Internet. Esa es la primera parte del ejercicio. La segunda es agregarle un segundo paso en el siguiente sentido. ¿Cómo ese dispositivo influyó en ustedes, por ejemplo, en su vínculo con el trabajo, con el estudio, con el uso del tiempo libre o incluso con el relacionamiento con otras personas, algo tan importante como eso? La idea del ejercicio no es una cuestión meramente evocativa, propia de quien piensa que todo pasado fue mejor. No nos interesa instalar esa idea. Tampoco nos interesa instalar la idea de que todo futuro necesariamente deba ser promisorio, porque ahí tenemos que entrar en el presente, en el momento que vivimos y en el vínculo con las actuales tecnologías. Y en ese sentido nos parece muy importante la reflexión para acompañar de la mejor manera el desarrollo de niños, niñas y adolescentes en este tiempo de entornos digitales con determinadas características, ofreciéndoles la mejor tecnología que tenemos, que es el pensamiento y la capacidad crítica. Esta tarea la vamos a desarrollar con dos invitados, una invitada y un invitado que ya están en esta mesa. Saludo en primer término a Lorena Estefanel. Bienvenida, Lorena. Muchas gracias. Lorena, les cuento, es psicóloga clínica, graduada en la Universidad Católica del Uruguay. Actualmente se encuentra realizando el doctorado en psicología en la Universidad de Palermo, esto en la República Argentina. Tiene una maestría en psicoterapia cognitiva por la Universidad de Valencia, España, y otra maestría en organizaciones y comunicación por la Universidad Católica del Uruguay, donde además se desempeña como docente. Redactó Pantallas en Casa, que es una guía para familias sobre uso responsable de redes, editada por UNICEF, Plan Ceibal y ANEP, y también la guía titulada Somos Únicos, que refiere puntualmente a la problemática del bullying y la convivencia escolar, editada por Mosca Hermanos. Además de Lorena, nos acompaña Emiliano Pereiro. Bienvenido, Emiliano. Muchas gracias. Emiliano es licenciado en Sociología por la UDELAR, la Universidad de la República, y magíster en Políticas Educativas por la Universidad Torcuato Di Tella, de Argentina. Actualmente se desempeña como jefe del área de Pensamiento Computacional e Inteligencia Artificial de Ceibal, aquí en Uruguay, y además lidera la estrategia de alfabetización en inteligencia artificial. Es también docente de la Universidad Torcuato Di Tella, de Argentina, y militante por la introducción del pensamiento computacional y la inteligencia artificial en los sistemas educativos de nuestra región. Lorena y Emiliano, de arranque, por más que yo tengo por acá una definición, quiero que ustedes me ayuden a construir brevemente la definición de entornos digitales, porque es clave para entender el asunto del que hablaremos, está muy presente a nivel académico y no sé qué tan presente está a nivel de la población, y la idea es que esto llegue a la mayor cantidad posible de gente. Te escucho con un aporte a vos primero, Lorena. Entorno digital, ¿qué hay que entender por eso? A ver, de repente, más allá de la definición formal, el entorno digital es en este momento el lugar donde muchas cosas pasan en la infancia y en la adolescencia de los chicos. Es como que nosotros tendemos a pensar que existe un mundo real y existe un mundo virtual, y en realidad lo que no nos damos cuenta es que en realidad existe un mundo offline o un mundo online, pero que en realidad todas las cosas que pasan en determinados entornos son reales para los niños y los adolescentes. Pero ¿qué es lo que decimos cuando decimos un entorno digital? Es cuando esas cosas pasan en el mundo online. Como si yo te dijera, ¿qué es un entorno digital? Y tú me contás, ¿sabes que ayer hablé con Emiliano y quedamos en que nos veíamos hoy? Uno dice, ¿eso en qué plataforma conversaste? No, me lo encontré en la cafetería. En un entorno real. Lo conversé por WhatsApp con él, me mandó un mail. Bueno, entonces fue en un entorno digital. Pero lo que tenemos que entender es que en realidad es en qué entorno se expresa el fenómeno, que en realidad va a ser igual de real para todos, porque a veces la confusión está en creer que lo digital en realidad es un mundo virtual distinto y lo real es como un mundo de las cosas tangibles, y en realidad es que como que fueran mundos diferentes. Entonces, esa es como una definición casera que en algún punto baja a tierra lo que después vamos a ver en definiciones más formales que implican entornos digitales. Es fundamental definir entornos digitales porque el título, insisto, de este episodio es
tiempo en pantalla, nos importa hablar de eso, pero en clave de lo que pasa con niños, niñas y adolescentes ante las pantallas en este tiempo de entornos digitales. Me interesa un complemento tuyo, Emiliano, con respecto a lo que decía Lorena, que hay que entender por entorno digital. Perfecto. Siguiendo lo que dice Lorena, el mundo cada vez es más digital. Nuestra vida, la vida de nuestros niños y adolescentes, como decía Lorena, lo que pasa en el mundo digital tiene repercusiones en el mundo real, es real para todos nosotros. Cada vez todas las acciones humanas están atravesadas por lo digital, la economía es digital, la ciudadanía que ejercemos lo hacemos también en el mundo digital, pero también está atravesado el amor, la muerte, las formas como nos relacionamos con la muerte, todo está siendo atravesado por lo digital. Por eso es tan importante este mundo y es tan importante, yo quiero dejar esto claro para los adultos, que estén atentos a qué pasa en el mundo digital de los estudiantes, de los niños, de los adolescentes. Tenemos que estar más cerca de ellos y acompañando, como acompañamos en el mundo real, en el mundo offline, tenemos que acompañar también en el mundo online. Me quedo contigo para meternos todavía más en este asunto que ya quedó planteado. Ya que estamos hablando de entornos digitales, ¿no? De las implicancias de la exposición temprana y la hiperconexión, sobre todo. Voy primero por la exposición temprana. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de ese fenómeno que se da en nuestra sociedad? Bien, la hiperconexión temprana puede tener consecuencias negativas o puede tener consecuencias positivas, dependiendo también de qué llamamos como hiperconexión, qué definición hacemos de pantalla. Creo que a veces cuando en la discusión nombramos pantallas y la primera idea que viene es demonizar a las pantallas como algo, como un todo, cuando claramente podés destacar primero qué es, si está 100% conectado a un celular, si está conectado a una tablet, si está conectado a una computadora, a qué está conectado y qué está haciendo. Lo más importante para mí es qué está haciendo con esa pantalla y qué tipo de conexión tiene. Por supuesto, si está 24/7 viendo Baby Shark en un dispositivo personal, en un celular, vas a tener consecuencias negativas. Pero bueno, tenemos que tratar de utilizarla con fines pedagógicos, con fines educativos, para estar dentro del mundo digital como estamos todos. ¿Y qué pasa con, digamos, esto de la exposición temprana y las edades? A ver, ¿qué sería exposición temprana? Bueno, para entenderlo. Ahí capaz que vamos a arrancar de qué sería como un buen uso de pantallas. Uno dice, bueno, ¿qué es una pantalla que se usa bien? Es una pantalla que en la edad del niño o del adolescente maximiza sus oportunidades y de alguna manera disminuye sus riesgos. Desde esa definición uno puede pensar, bueno, la pantalla, ¿a qué edad está? A los 3 años. ¿Qué oportunidad maximiza? ¿Qué riesgo implica? A los 14, ¿qué oportunidad? Y ahí empezamos a darnos cuenta de que existen diferencias. ¿Qué es lo que nos pasa en la primera infancia? La pantalla en realidad tiene un riesgo, además de la hiperconectividad, y es que tenemos que pensar que el cerebro de un niño es un cerebro que viene con muchísimas potencialidades. Para que esas potencialidades se activen, el cerebro necesita estímulos. Como yo te dije, la potencialidad está, el lenguaje, la capacidad de hablar está. Pero si de alguna manera no hay un estímulo, es una potencialidad que no se desarrolla. En un tiempo que es limitado, porque tenemos 24 horas al día, uno podría pensar, un niñito a los 3 años que está en la playa con un celular, ¿qué oportunidad maximiza? Ninguna. ¿Qué riesgo implica? Que mientras está en el dispositivo, no está en la vida real recibiendo estímulos fundamentales para su desarrollo psicomotor, para su desarrollo vincular, para su movimiento en el agua, Entonces, lo que nos pasa con la exposición temprana de pantallas es que no suma, pero resta. Porque a los 14 años, uno dice, ¿qué está haciendo en el teléfono? Bueno, está coordinando un asado con los amigos, está averiguando a qué hora pasa el ómnibus, está mandándole un mail. Bueno, está maximizando sus oportunidades y en definitiva no implica mucho riesgo porque a los 14 años ya hay mucho cerebro desarrollado. Pero a los 3, a los 4, incluso en la primera infancia, te diría hasta los 8 o 9 años, la tecnología tiende a ser más un dispositivo que maximiza la oportunidad del adulto, no la del niño. Un niño que está sentado comiendo con un dispositivo, ¿qué oportunidad está teniendo? El niño ninguna, el adulto muchísimas. Pero en realidad el niño mientras está en la pantalla no está en un contexto natural fundamental para todo el desarrollo de las bases cognitivas que van a después sostener una cantidad de funciones superiores que van a ser necesarias en el futuro. Entonces yo miro un niñito a los 3 años que está en el shopping con el teléfono y dice, bueno, no está desarrollando una base fundamental para la autorregulación que va a estar después cuando esté en primera escuela y después cuando esté en primer liceo. Entonces ese cimiento del cerebro que en algún punto se necesita conectar no está pasando mientras el niño está en la pantalla.
Entonces, no es lo mismo la tecnología dependiendo la edad del niño, eso es lo primero que tenemos que entender, que es una herramienta que depende en qué momento, en qué situación, para qué se use, con qué edad, que va cambiando la manera en cómo las oportunidades se expresan y los riesgos también. Hablamos de la exposición temprana ahí. ¿Qué pasa con la hiperconexión? Un concepto del que Emiliano habló recién. Bueno, la hiperconexión genera una cosa que es bastante negativa en la infancia, que es la homogeneidad. Uno podría decir, ¿qué es lo que de alguna manera genera un buen desarrollo? La diversidad de estímulos. Uno podría decir, la hiperconectividad, y vuelvo a esto, siguiendo Emiliano, uno dice, bueno, a veces no pasa tanto por cuánto tiempo está, sino por qué está haciendo en la pantalla. Uno dice, bueno, un niño a los 5 años, ¿qué tanta cosa puede estar haciendo en la pantalla? No está haciendo un Canva, no está generando investigación, apenas sabe leer y escribir. Probablemente, ¿qué esté haciendo? Esté mirando shot de YouTube uno atrás del otro. Por lo tanto, uno empieza a decir, este cerebro que necesita diversidad, que necesita movimiento, que necesita diferencia, está en un estímulo homogéneo, continuo, estable, muy autodirigido por el niño, que eso también es un riesgo. El niño, para poder desarrollar un sistema de convivencia, necesita límites y rutinas. Necesita un mundo que le diga, hasta acá, esto sí, esto no. La naturaleza, por ejemplo, es un gran agente limitante. El niño hace un castillo de arena y la naturaleza le pone un límite. Dice, hasta acá llegó la altura. Y viene la ola y se lo tira, pasa el perro. El niño está todo el tiempo entendiendo que hay más cosas. En la hiperconectividad, el mundo no solo es homogéneo, sino que es todo lo que tú querés que suceda. Entonces, cuando el cerebro entiende que hay más cosas, hay más gente, Entonces, la hiperconectividad en edades tempranas, vuelvo a lo mismo, no maximiza oportunidades y a nivel del desarrollo psicosocial del niño, nos quita de escenarios fundamentales para que ciertas cosas pasen luego en el futuro. Y con el tiempo en las pantallas, ¿qué ocurre a partir de la irrupción de la inteligencia artificial? Bueno, un poco el tiempo de pantallas, quiero seguir diferenciando también lo que hablamos del uso, ¿no? Como bien dijo Lorena hoy, si está el niño mirando Reels de YouTube, por supuesto que eso no es una oportunidad para el niño. Pero, por ejemplo, hay estudios, hay evidencia de niños de 4 o 5 años utilizando tablets para programar en una herramienta específica para ellos, en un proceso, ¿no? Primero empiezan haciendo mucho juego lúdico con el cuerpo, porque en esas edades están viendo el tema de los espacios, de cómo moverse, y la programación, donde tienen que manejar esos conceptos abstractos, los ayuda, y hay mucha evidencia de que los ayuda a comprender otro idioma. Se dice que es como la enseñanza de la programación, es como enseñar otro idioma, y los niños mejoran en matemática, mejoran en lengua, pero siempre eso teniendo en cuenta el uso. Estoy de acuerdo que si vos estás hiperconectado con un celular mirando YouTube, no te va a servir. Tenemos que pensar cómo usamos la tecnología para el bien, entre comillas, digamos, en un uso consentido. Eso es lo que tenemos que pensar en estos momentos. Y ahí sí le agrego lo de la inteligencia artificial como digamos, un desarrollo, una relativa novedad que a estas dificultades del tiempo a veces excesivo ante las pantallas de niños, niñas y adolescentes. ¿Qué le genera? ¿Qué desafío o dificultad nueva viene a agregar? Totalmente. La inteligencia artificial llegó para quedarse y para cambiar todo lo que ya viene transformándose con el mundo digital. Y lo que tenemos que hacer es, en este sentido, seguir educando, ¿sí? Alfabetizando en inteligencia artificial para que nuestros niños, jóvenes y adolescentes puedan entender cómo funciona esta tecnología, qué es esta tecnología y qué impactos tiene en nuestra vida. Si no los educamos, si esto no está en la escuela, si lo dejamos por fuera de la escuela, va a suceder sin ningún tipo de acompañamiento adulto. Vamos a dejar que esto suceda a través de las compañías, o vamos a dejar que suceda un uso sin un sentido, ¿no? Sin un sentido pedagógico, sin un sentido de ciudadanía. Necesitamos mucho más alfabetización para no tener impactos negativos en el uso de esta tecnología, seguro. Te desempeñás, o sea, es uno de tus campos de interés, digamos, el de la IA, la inteligencia artificial. Sí. ¿Qué pasa con la posibilidad que hoy ponías el ejemplo de determinados programas vinculados a niños y niñas que están atravesando la primera infancia, obviamente en función de los objetivos, que algo así se puede proponer? ¿Qué pasa con la inteligencia artificial y la posibilidad, por ejemplo, de que haya herramientas creativas para determinadas edades? Por supuesto, hay herramientas muy positivas para utilizar en estas edades, y
en realidad comunidades un poco más adelantadas. Nosotros en Uruguay tenemos una historia ya de alfabetización e inteligencia artificial bastante importante. Empezamos a trabajar previo a la irrupción del ChatGPT. Ya en Uruguay nuestros estudiantes estaban entrenando modelos de Machine Learning y entendiendo qué había por detrás de esta tecnología. Esto nos llevó, por ejemplo, a ser convocados por la OCDE para un marco internacional de inteligencia artificial, o sea, ¿qué debe saber un joven del mundo sobre inteligencia artificial? En esa mesa hubo 12 expertos y de esos 12 expertos, dos fueron de Uruguay, estuvimos trabajando, los únicos del sur global. Por eso digo que estamos como muy avanzados en esto. Hay 100.000 estudiantes hoy en Uruguay que están trabajando sobre alfabetización e inteligencia artificial y en las edades de 9, 10 y 11 años. ¿Y qué hacen? Bueno, empiezan a entender esto que yo les decía, ¿no? Nosotros queremos que entiendan qué es la inteligencia artificial, cómo funciona y qué impactos tiene en la vida. Comprender desde esos conceptos técnicos para después apropiarse de las herramientas y poder usarlas. Después es un tema también más de adultos de cómo podemos introducir herramientas para apoyar el sistema educativo. Tenemos un montón de problemas en el sistema educativo uruguayo. ¿Cómo podemos hacer para que estas herramientas puedan apoyar en la comprensión lectora, la matemática? Esa es una discusión más de adultos y cómo traemos al sistema educativo estas herramientas. Hablamos recién de los entornos digitales, ¿no? A modo de introducción. Quiero pasar ahora a otro concepto, que es el de nativos y nativas digitales, que entiendo que es un concepto que amerita aclaraciones. Y empiezo con la siguiente pregunta. ¿Hay personas que puedan considerarse nativas digitales o se aprende a usar la tecnología? Te escucho, Emiliano. Yo creo, mira, te voy a ser directo, odio el concepto de nativos digitales, es un concepto que hizo mucho daño para mí en la discusión. ¿Por qué? Porque, bueno, quiere decir que, bueno, ellos son nativos digitales, los jóvenes, los chiquilines, y nosotros no, nosotros estamos por fuera, no sabemos cómo acompañarlos, y no es así. O sea, nosotros tenemos que cumplir un rol como adultos primordial en el acompañamiento de ese mundo digital de los chiquilines. Por supuesto que pueden tener un mejor manejo a veces del hardware, del fierro, digamos, tecnológico, pero necesitan mucho acompañamiento en lo que tiene que ver con la ciudadanía digital, con el pensamiento crítico de este uso de las herramientas. Entonces, claro, cuando vos pones en términos de ellos son nativos digitales y nosotros no, pones esa barrera difícil, digamos, de sobrepasar si te pones en el lugar de que no sabes. O sea, a ver, estar familiarizado con una tecnología implica necesariamente tener, no sé, capacidad crítica para hacer el mejor uso. Yo estoy totalmente de acuerdo con Emiliano en esta idea. Es verdad que a nivel de personalidad hay gente más propensa a la tecnología y gente más reticente. No sé, a mí me dices, ay, tengo una cosa que te automatiza el portón de tu casa. No, yo prefiero abrir y cerrar, no tengo como esa. Y hay gente que le encanta aprender, eso es verdad que hay una diferencia. Pero estoy con esto con Emiliano, de esta idea de que te guste la tecnología o tener facilidad para algo, no significa que vengas con la capacidad de usarla bien. Como si uno dijera, tener la tecnología requiere tener una habilidad, que es de alguna manera usar esta herramienta para mejorar tu vida, para maximizar tus oportunidades, para hacer de esto algo genial. ¿Cómo lográs eso? Con habilidades que te las tiene que enseñar alguien. Como si uno dijera, cuando nació la escritura, nadie sabía leer. Hasta que llegó la escritura, no era una habilidad que se necesitara. A partir de que eso vino, la gente tuvo que aprender a hacer una cantidad de cosas que hasta ese momento no las sabía hacer. Es verdad que gente más propensa al cambio se metió de una, gente más reticente dijo, esto nos va a matar, pero la realidad es que implicó como una nueva versión de la humanidad en las habilidades que se necesitaban. Yo siento que ahora, la verdad que escribir a mano cada vez a mí me cuesta más, no sé si les pasa, pero yo quiero escribir algo a mano porque es verdad que la habilidad de escribir a mano la he perdido porque cada vez tipeo mejor. Entonces, toda herramienta requiere habilidades, pero la tecnología y sobre todo la inteligencia artificial requiere una mucho más grande, que es saberle dar dirección a eso. Como si dijera, vos hoy en la plataforma digital tenés el mundo entero. ¿Qué mundo vas a elegir? Nadie viene innatamente con la capacidad de usar las herramientas para generar una vida que valga la pena. Es como si eso en realidad tiene que ver con el plan educativo del que te acompaña. Entonces, estoy de acuerdo en este Emiliano que esta idea del mundo adulto es, lo que pasa es que ellos son nativos digitales, entonces van a usar estas herramientas para hacer cosas geniales. Dicen, no, abandonado toda esperanza. Las van a hacer geniales si tenemos un plan educativo que acompañe, que esté mirando las plataformas, que esté mirando lo que el niño hace,
pero sobre todo que esté en el mundo real, criando a un niño que cuando entre a esa plataforma elija cosas que estén buenas. Como si uno dijera, el algoritmo habla mucho de tus elecciones. Y uno dice, bueno, si el algoritmo te manda mucha pavada, tenés que revisar a qué le estás dando me gusta, porque esto de alguna manera está diciendo lo que tú estás eligiendo ahí adentro. Entonces, hay algo que la tecnología vino a mostrarnos, que es decir, ya no podemos evitar más esta idea de que para que esto salga bien, vamos a necesitar gente que le enseñe a los niños habilidades digitales y vamos a tener que ser adultos que también empecemos a desarrollar habilidades digitales para las que nadie nació, porque esta es nuestra época y antes esto no estaba, por lo tanto, nadie en la escuela nos dijo que veníamos hacia acá. Partiendo de esta base, de esta crítica, digamos, que hacen al concepto de nativo digital o de nativa digital, ¿cómo se resignifica o qué hay que entender por brecha digital? Bueno, durante muchos años la brecha digital refería un poco al acceso, ¿no? Hace 20 años, por ejemplo, cuando nació el Plan Ceibal, había una brecha muy grande de acceso en Uruguay, de acceso a un dispositivo, pero hoy la brecha digital va mucho más allá que el acceso a un dispositivo. Hoy todo el mundo accede al menos a un dispositivo. Las brechas digitales, como bien decía Lorena hoy, es un poco, por ejemplo, en las habilidades digitales, en que todos sepamos nuestras habilidades digitales, en que todos, por ejemplo, podamos tener pensamiento computacional, entender el mundo en el que vivimos. Hoy Lorena trajo algo muy interesante, que es esto. Cuando se inventó la escritura, cuando se popularizó la escritura y el cambio de la revolución industrial, trajo aparejado que toda la ciudadanía necesitaba comprender, saber escribir y leer para comprender el mundo que nos rodeaba, ¿no? Por eso se popularizan los sistemas educativos en el siglo XVIII, siglo XIX, y hoy el mundo, en la cuarta revolución industrial, el gran cambio es lo digital, la tecnología, la inteligencia artificial, el mundo es cada vez más digital y necesitamos que nuestros estudiantes comprendan cómo funciona el algoritmo, que se alfabeticen en pensamiento computacional, en inteligencia artificial, por supuesto, en ciudadanía digital y habilidades digitales para comprender el mundo que la cuarta revolución industrial ya trajo. ¿Y lo estamos haciendo? ¿Qué mirada qué se puede decir con respecto a lo que está pasando acá, respecto de eso último? Me dejaste pensando. En Uruguay lo estamos haciendo, como les contaba hoy, esto de que estamos siendo referentes en el mundo en alfabetización e inteligencia artificial, que estamos en ese marco que se va a usar para las pruebas PISA de 2029, por ejemplo. Falta para hacer mucho más, pero estamos trabajando en habilidades digitales. Hay programas de ciudadanía digital que acompañan tanto a docentes como a estudiantes. Hay programas de alfabetización en inteligencia artificial. Seguimos trabajando y queremos seguir más. Estamos trabajando con docentes, estudiantes, con público en general, en alfabetización en inteligencia artificial. Queremos que nuestros ciudadanos entiendan los conceptos mínimos y básicos para la discusión que tenemos que dar en el corto y mediano plazo, pero también estamos trabajando con el Parlamento. Por ejemplo, ahora estamos dando un ciclo de alfabetización en inteligencia artificial para nuestros parlamentarios, tan necesario para que entiendan el mundo en el que estamos. Me interesa ahora, partiendo de esa base amplia de distintas acciones que se están desarrollando vinculadas a esto de estar mejor preparados y de no dar por hecho que hay personas que por solo pertenecer a una generación ya están preparadas. O sea, dejamos de lado esa idea de nativos y nativas digitales. Centrarnos de nuevo en niños, niñas y adolescentes. Específicamente, Lorena, por más que alguna cosa ya dijimos, pero para ser bien puntuales, ¿qué precisan aprender niños, niñas y adolescentes para tener la mejor preparación al momento de manejar todo esto que se presenta como una oportunidad, por lo menos a priori? Bueno, esa es una pregunta como súper interesante porque te podría decir que es algo que vamos descubriendo como momento a momento, ¿no? Y en esto de la brecha digital, hay como una brecha que tiene mucho que ver con la familia, ¿no? Que es como si yo te dijera, ¿qué tienen que aprender los niños? Tenemos alguna idea y hay clasificaciones, y uno dice, bueno, tenemos que aprender habilidades críticas, tenemos que habilitar, por ejemplo, habilidades de bienestar digital. Tenemos que aprender a usar la tecnología de manera que no conspire contra nuestro bienestar digital. Hace poco se presentó una investigación a los adolescentes que les preguntaban cuál era el mayor impacto que tenían las redes sociales en su vida. Cualquiera podría decir, la autoestima, los filtros, el like, el FOMO. ¿Saben lo que ellos dijeron? A ver. El sueño. El sueño. Y le decía, ¿y acá dónde está la familia? ¿Cómo puede ser que un chico de 14 años tenga trastornos del sueño porque se queda hasta las 4 de la mañana mirando TikTok? En el momento de la vida en el que más se debería dormir. Ahí está. Entonces la brecha digital, uno dice, ¿dónde está la familia? Y en esto sí quiero contarte algo que hace a mi experiencia, porque hace 20 años que acompaño familias. Las familias todavía estamos
en algo que se ha estudiado también, que es qué tan eficaces nos sentimos a la hora de criar a nuestros hijos, y se ha visto que entre el 2005 y el 2015 la percepción de autoeficacia de la familia bajó. Significa que la familia cada vez se siente menos competente a la hora de criar un niño. 2015. Yo estoy segura que hago esa línea al 2026 con la aparición de la tecnología y cada vez se perciben más vulnerables, indefensos, incompetentes. Y esto de alguna manera algo que tenemos como que decir, para. Porque la familia en las habilidades digitales sigue siendo un agente muy protagónico en la forma en cómo los niños van a resolver esto. Entonces, existe, como si yo te dijera, existen familias que en este momento están como muy conscientes de su rol, están como muy conscientes de su poder y están muy atentas a este niño y están de alguna manera regulando tiempos de uso, diversidad, contenidos, que no entre a este Minecraft y entre a este otro, que de alguna manera dicen, bueno, que este niño use esto bien, tiene que ver con que yo meta el cuerpo. Y hay otras familias que están creyendo que la habilidad viene con el celular, que viene con la maduración, que la tiene que dar la escuela, que son los gobiernos los que de alguna manera tendrían que, y que esto se solucionaría si este cambio tecnológico se frenara. Y uno dice, bueno, cuando la familia está parada ahí, tenemos como un problema, porque no está metiendo el cuerpo en algo que en realidad le podemos dar un poco de dirección, o lo mismo, qué habilidades las vamos, hay clasificaciones, hay algunas cosas que están escritas y las tenemos, pero es verdad que cada vez las vamos descubriendo más, ¿no? Como decir, el ChatGPT y la manera en cómo el otro día mi hija de 9 años me dijo, estaba re preocupada por la meningitis y la vacuna, y me dice, por suerte, el ChatGPT me calmó. Y yo dije, ¿what? Claro, ¿cómo es esto? Es tu mamá la que te tiene que calmar. Y eso es algo nuevo. Entonces, hace un año no estaba en mi radar. Y ahora yo tengo que mirar y decir, acá tengo una oportunidad. Entonces, más que tener claro el camino, lo que las familias tienen que tener claro es el rol, ¿no? Es como decir, tenemos que volver a entender que la forma en cómo este niño usa esto tiene que ver con que sea un niño habilidoso para convivir, para cuidar su bienestar, para criticar, para pedir ayuda, Tiene que aprender a pedir ayuda si algo de alguna manera aparece ahí y no le gusta. Tiene que aprender a vincularse, tiene que aprender a ser responsable con las cosas que dice. Pero lo más importante de todo, necesita una familia que esté prestando atención a lo que está pasando. Porque si la familia no presta atención, es como que dice, acá tenemos un problema y ahí empieza a haber una brecha enorme que más allá de que los soluciones con que todo el mundo tenga acceso, dice, la familia hoy en día vuelve a ser el eje protagónico en la vida de los niños y tenemos que volver a devolverle a la familia ese rol y ese poder. Me encantó el ejemplo del ChatGPT, Emiliano. El ChatGPT es un riesgo, tenemos que verlo como un sustituto de los vínculos humanos que por ende nos genera preocupación en el caso de niños, niñas que de repente acuden a él, o tenemos que verlo como un aliado, como un complemento, como una ampliación. Sí, depende siempre. Yo lo veo personalmente como un copiloto, como un aliado, pero por supuesto si hacemos como bien trajo Lorena este tema, ¿no? Si las familias están por fuera, si no acompañan, si los adultos no acompañamos en ese uso, si los niños lo usan como terapia y lo usan de esa manera, por supuesto que tiene riesgos potenciales, ¿no? Pero si nosotros lo usamos de una manera activa, por ejemplo, hay como varios estudios ahora, por ejemplo, que el otro día presentaron un estudio del MIT que era usa ChatGPT sin ningún tipo de prerrogativa en temas de estudiantes. Por supuesto, elevaban sus notas en los deberes y eso, pero después tenían lo que se llama pereza cognitiva, ¿no? Porque no habían hecho el esfuerzo. Pero con la misma herramienta, en la misma investigación, con una intervención pedagógica, lograban mejores resultados. Y esto es lo que venimos hablando de la charla que estamos teniendo, ¿no? El acompañamiento, tanto de la familia como del sistema educativo en esto. No nos podemos retirar del acompañamiento en el uso de la inteligencia artificial. Un poco también trayendo lo que trajo Lorena, hay un libro que recomiendo leer que se llama Un mundo sin adultos, que de este pedagogo argentino se llama Mariano Narodowski, que habla un poco, es un ensayo que habla un poco de esta sociedad donde vivimos en un mundo sin adultos, que no queremos poner límites, pagar el costo político de los límites. ¿Cómo puede ser esto que decía de que un niño esté hasta las 4 de la mañana usando TikTok? Eso es un adulto que tiene que estar ahí marcando límites y tiene un costo con nuestros adolescentes hacerlo, pero lo tenemos que hacer, tenemos que retomarlo, tiene que estar la familia en el centro para acompañar a nuestros adolescentes. La última con respecto a este tema, me quedo contigo, Emiliano. Estos desarrollos tecnológicos tienen sus sesgos.
¿no? Es decir, se puede problematizar mucho cuando hay una persona adulta, mucho más en el ámbito educativo, ahí cerca, acompañando. ¿Qué importancia le das a eso, a empezar a estimular ese pensamiento crítico? Completamente. Y los sesgos los tenemos los humanos, y las máquinas retoman esos datos que están sesgados por la actividad humana y hacen un montón de cosas que no queremos. Tenemos que corregir esos sesgos, tenemos que entender los sesgos. Por eso, por ejemplo, en Uruguay le tenemos una propuesta que se llama La vaca es una buena mascota de apartamento. Vos me dirás, bueno, si tenés unos buenos metros cuadrados la podés poner. Pero es una actividad que hacen los chiquilines que entrenan este modelo y está hecha a propósito, sesgada, que le da que la vaca es un animal de apartamento. Y entonces empieza a dar la discusión. ¿Qué pasó? ¿Cómo están entrenados esos datos? Y es buenísimo ver a los chiquilines discutiendo de eso, empoderados, sabiendo cómo está entrenada una inteligencia artificial y por qué se producen los sesgos. Eso es lo que tenemos que hacer. Permite ver los entretelones, digamos, ¿no? Exacto. Bueno, hablamos de, en primer lugar, nativos digitales. En todo caso, ustedes cuestionaron ese concepto, que está instalado hace mucho tiempo. Sí. Previamente hablamos de entornos digitales y creo que sobre todo cuando transitamos la etapa anterior nos fuimos aproximando al concepto de ciudadanía digital. Como hicimos cuando hablamos de entornos, quiero que ustedes me ayuden a construir la definición, porque yo tengo una acá, pero creo que es mucho mejor si surge colectivamente. Ciudadanía digital. Voy contigo, Lorena, primero. Bueno, ese es un concepto que en realidad empezó a sonar en los últimos tiempos. A ver, vamos a arrancar. ¿Qué es un ciudadano? Bueno, un ciudadano es una persona que vive en comunidad y en convivencia, que tiene determinados derechos y también tiene ciertos deberes que en algún punto están regulados por una democracia, un código, una constitución, un mundo que de alguna manera define reglas de lo que se puede y lo que no. Eso es una ciudadanía. Y para poder vivir en comunidad necesitamos ser ciudadanos, o sea, ser personas que podamos hacer cosas, pero que también tengamos de alguna manera reguladas otras y también tengamos como un concepto de que ser un buen ciudadano es tirar la basura en el tacho de basura, no invadir el espacio del vecino, no, todas esas cosas que al principio están reguladas de afuera, pero después el individuo las tiene y las lleva y ejerce una buena ciudadanía. Ahora, hoy dijimos, la vida se expresa también en entornos digitales. Expresamos cosas que investigamos, pero también expresamos convivencia, expresamos identidad, expresamos derechos y también expresamos deberes. Entonces, la ciudadanía digital es un concepto que empezó a decir, bueno, si tenemos una vida en el entorno digital, esa vida, ¿cómo está regulada para que de alguna manera podamos tener una convivencia que en algún punto, sea sana, sea buena, tenga derechos, pero también tenga límites? Ese es un concepto que está muy discutido, porque pues, vieron que hoy en día no está nada muy regulado ahí. Entonces yo puedo agarrar un Twitter de manera anónima, puedo hacer un scratch, y eso que de repente en la vida real está condenado, es un delito, puedo llegar a ir presa, hoy en día en realidad yo puedo difamar a alguien en la red y la pregunta es, bueno, ¿quién está regulando lo que está sucediendo ahí? Entonces, esa es una discusión que está a nivel de organizaciones, gobiernos, que se tiene que dar. Y uno puede decir, bueno, es verdad que es una conversación en la que no tenemos tanto poder, porque somos ciudadanos comunes, lo que no significa que no podamos decir, bueno, es verdad que es un concepto que empiece de alguna manera a estar, y en definitiva esa ciudadanía la van a construir personas, ¿no? Y tener claridad de que en los entornos digitales también somos seres con derechos y somos seres con deberes, es algo que en algún punto tiene que empezar también a estar en los planes educativos. Ahí está la clave. ¿Coincidís, Emiliano, de la ciudadanía digital como concepto? Sí, coincido plenamente con Lorena. Es un concepto de esto, estuvimos hablando hoy del mundo digital, es cómo ejercemos nuestra ciudadanía en ese mundo. Uruguay tiene desarrollo en trabajar en ciudadanía digital en el sistema educativo. Hay un programa muy importante de CEIBAL que se llama justamente Ciudadanía y Bienestar Digital, que trabaja estos temas que estaba conversando Lorena. Lo trabajamos en conjunto también. Hay una estrategia nacional de ciudadanía digital que se trabaja con la GESIC y se trabaja también como con un aliado con UNESCO, que se trabajan en estos conceptos y de, bueno, cómo llevar esto al sistema educativo que es tan importante en el mundo que estamos viviendo. Y otra vez ahí surge, bueno, cómo una persona adulta puede acompañar eso en el caso de niños, niñas y adolescentes que empiezan a tener su trayectoria en ese mundo de la ciudadanía digital.
Completamente. Los adultos tenemos que estar acompañando ese ejercicio de la ciudadanía digital. Hoy el mundo tenés un foro enorme, gigante, con muchas potencialidades positivas, que estás a un clic de poder seguir al premio Nobel y ver qué está expresándose en las redes sociales, pero también tenés toda otra parte que todos sabemos, el hate, cómo se arman esas comunidades donde rinde mucho que el algoritmo enfrente posiciones y no se abra la discusión general. Bueno, ¿cómo podemos hacer para no caer en eso del algoritmo? ¿Cómo podemos ejercer la ciudadanía? ¿Cómo podemos acceder a ese foro mundial de una manera equitativa y de una manera que nos aporte conocimiento? La inteligencia artificial a ese proceso de empoderamiento ciudadano en el mundo digital le agrega una complejidad, es decir, la brecha, por ejemplo, entre niños, niñas, adolescentes bien plantados ante eso y quienes no, puede terminar siendo más grande que la que ya existía antes con tecnologías anteriores. Por supuesto, si no hacemos nada, la brecha se va a seguir acrecentando. Aquellas familias, aquellos niños y adolescentes que tengan las herramientas para usarla de una mejor manera, lo van a hacer, lo van a aprovechar, van a entender qué potencialidades tienen, le van a sacar muchísimo más jugo al uso de esas herramientas y aquellas que no lo van a poder hacer. Por eso es tan importante que el sistema educativo trate de poder acompasar y terminar con esa brecha que se puede dar. Lorena asentía mientras vos decías eso. Sí, asiento y hay como hay algo que también tenemos que tener como bien claro, ¿no? Nosotros somos buenos ciudadanos, no necesariamente porque si somos malos ciudadanos vamos a ir presos. Somos buenos ciudadanos porque ya hemos incorporado la norma en un sistema de valores, de cultura, de creencias. Pues yo te dijera, un niño puede saber perfectamente que en la vida real robar es malo y puede autorregular y no robarle al amigo de la figurita de Messi, pero no puede tener tanta conciencia de que bajar la foto de un perfil, viralizarla y llevarla de lo que era privado, también implica robar algo que era privado. Entonces, los errores de cálculo en los entornos digitales nos exigen como una conciencia de que no es lo mismo que el fenómeno se exprese en un mundo que se exprese en otro. Entonces, nosotros tenemos una ciudadanía real que tenemos que aprender a expresarla en el mundo digital. Por eso estos planes educativos donde vamos mostrándole al niño y vamos haciéndolo consciente de los sesgos, de lo que es la privacidad, de lo que es el límite, de lo que de alguna manera significa lo que está bien y lo que está mal, es fundamental en la infancia y en la adolescencia, porque es lo que después va a permitir que en la vida adulta esta persona funcione bien, más allá de las regulaciones que existan, porque en definitiva entendió que eso que está haciendo, pero de la misma manera que nos tenemos que dar cuenta que esto no es nativo, que esto no viene en el software, viene en el software la capacidad de convivir, pero cómo aprendemos a convivir en este entorno que nos implica una sociedad distinta, porque pasan cosas distintas y vuelvo a lo mismo, y de repente yo hago un comentario y subo un video y no calculo que eso puede ser viral, y no calculo que eso que dije puede haber sido, bueno, eso es lo que de alguna manera los planes educativos vinculados a ciudadanía digital tienen que empezar a poner sobre la mesa, porque es eso. Antes había que ser mucho más valiente. Hoy en día es más fácil hacerlo mal en un entorno digital sin tener tanta conciencia del daño que de repente podés hacer a nivel de ciudadanía, convivencia, vínculos. Es un nuevo recordatorio, digamos, la reafirmación de que lo digital es real, efectivamente. A veces lo material parece que lo tuviéramos siempre Claro. en el primer escalón de lo que atendemos y lo otro, bueno, es relativo. Y mira esto, los niños en una investigación que se hizo, por ejemplo, saben que decir cosas negativas es difícil cuando lo hacen de forma virtual. Los niños se dan cuenta de eso, y a veces los adultos no nos damos cuenta. Uno dice, cuando vos tenés una discusión por WhatsApp, te perdés al otro, la cara, no podés evaluar el daño que haces. Y aparte a veces es en diferido. Discutís, te vas, te bañás, haces los mandados, volvés a leer, te volvés a engranar. Eso en el cara a cara funciona distinto. Y el otro autorregula tu capacidad de decir, de hacer. Entonces, esto es interesante porque a veces la brecha digital la vemos en vulnerabilidad, pero no la vemos. A veces los niños les funciona mejor que de repente los adultos. Yo siempre cuento el mismo ejemplo. Una vez mi madre, de 75 años, dijo no sé qué cosa, y yo dije, ¿dónde lo escuchaste? Me dice, ay, lo leí, no sé en dónde. Y mi hija de 9 le dijo, ay, abuela, todo lo que está en internet es mentira. Me decía, en el pensamiento crítico hay una brecha más grande en una persona de más edad de lo que de repente puede haber en un niño. Entonces, eso es un poco como la idea, ¿no? Ya que salió la cuestión familiar, estas herramientas
qué rol pueden desempeñar en las cuestiones de crianza, por ejemplo, a nivel familiar, porque también hay, impulsadas desde la órbita estatal, algunas iniciativas en ese sentido. Y en el rol de crianza, bueno, las herramientas de inteligencia artificial o de entornos digitales pueden cumplir un rol de acompañamiento también para las familias, pueden cumplir un rol de consulta, ¿no? Pero no pueden suplir nada, pueden ser un acompañamiento, un copiloto, una ayuda para las familias en el rol de la crianza, pero desde ahí, desde ese lugar, digamos. A nivel del Ministerio de Desarrollo Social sé que hay, por ejemplo, asistentes virtuales sí, para ese sí, tipo de tareas. Sí, sí. ¿Qué alcance pueden tener? ¿Cómo se deben usar? A ver, a mí me parece que todo lo que se haga para apoyar a las familias, uno dice bienvenido, o sea, todas son herramientas que sirven. A mí lo que me preocupa es que la familia las use. Es como si te dijera, ahí es donde está uno puede tener el mejor plan educativo, pero si el niño no va a la escuela, el mejor plan educativo te queda, no se activa. Entonces, yo sé que ahí hay muchas cosas y vuelvo a lo mismo. Cuando la familia está atenta, está comprometida, mete el cuerpo, siempre algún recurso activa. Pero sí es verdad que a la familia hay que, de alguna manera, apoyarla y en esto las escuelas empieza a ver como un rol de la escuela en esto de la pedagogía familiar. Yo siempre digo, las familias están en las escuelas y los educadores que estamos en las escuelas tenemos que de alguna manera acercar estos recursos a las familias, porque a veces están en los planes, pero muchas veces la familia no accede, no los conoce, o a veces la familia no se hace la pregunta de quién lo podría ayudar en esto. Entonces, yo celebro cualquier cosa que ayude a una familia a criar mejor un niño, nunca va a ser algo que sobre, siempre va a funcionar. Lo que tenemos que trabajar es para que la familia vaya y lo busque. Sobre el cierre, me interesa tener la opinión de los dos con respecto a discusiones que se están dando en el mundo entero acerca de las regulaciones, particularmente del vínculo de niñez y adolescencia con redes sociales. Hay capaz que una decena de países, algunos más, de repente, no muchos más, en los que o bien ya se implementaron medidas restrictivas en algún punto, o bien están en camino. Se dice que en pocos meses podrían estar activas. En general, con coincidencias en las edades, rondan esas prohibiciones que marcan edades a partir de las cuales recién se podría, por ejemplo, tener una cuenta en una red social los 15, los 16 años, pero después hay otras diferenciaciones o diferencias, en algunos casos la responsabilidad que cada Estado le asigna a las plataformas para que determinen, por ejemplo, formas de identificación, de verificación de las edades, la limitación que se le puede poner a que un video se repita in eternum o a que determinadas cosas se automaticen. ¿Cómo están siguiendo esas discusiones y en particular, cómo está Uruguay en esa materia? Empiezo por vos, Emiliano. Bueno, yo estoy siguiendo de cerca, de hecho estoy conformando una consulta, la mesa de la consulta pública que se lanzó desde el Parlamento ahora. Invito a la ciudadanía a entrar a la plataforma de la consulta pública y poder dar su opinión. Estoy viendo también de cerca el tema, por ejemplo, ahora Francia lanzó el prohibicionismo. Yo personalmente creo que no es la medida porque vos prohibís y haces como que no pasa nada, ¿no? Lo prohibís, pero después cuando levantás ahí adentro pasan un montón de cosas, pero es la solución más fácil y efectista, ¿no? O sea, prohibir. Lo primero que hacemos es prohibir. Creo que tenemos que seguir con regulación. Hoy mencionabas algo muy bueno, que es regular a las plataformas, pero de verdad, hacer que no se repitan los videos, tener acciones concretas para las plataformas. No podemos, para mí, entregarle, por ejemplo, esto de la clasificación de que ellos validen las edades y las identidades de nuestros adolescentes, porque ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué le vamos a dar? Los datos biométricos de nuestros estudiantes, de nuestros adolescentes, para que una compañía valide. Le vamos a dar una base de datos nacional de la Dirección General de Identificación Civil para que valide que es un niño. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Le vamos a entregar todo ese poder a las compañías? ¿Nosotros queremos como Estado entregarle ese poder a esas compañías o queremos realmente hacer cosas que sí contribuyan con la salud y el bienestar de nuestros niños? Por ejemplo, esta medida que dijiste hoy vos de no se repitan en loop, pero eso es meterse realmente con el negocio de las compañías y creo que capaz que es más difícil, pero se puede hacer. Yo creo que iría por ese camino y no el del prohibicionismo. Más educación, por supuesto, más acompañamiento de las familias y del sistema educativo y no prohibir, porque también, por ejemplo, en Australia hay muchos casos de ansiedad ahora también de los jóvenes porque están sufriendo esta prohibición, digamos, de las redes sociales. Entonces, para mí es eso, educación, acompañamiento y regulación que sí impacte en lo que baja a nuestros
niños, niñas y adolescentes. Sí, ahí apareció la ansiedad como un elemento a tener en cuenta. Lorena, es un tema Sí, interesantísimo. es que el tema es ese, uno dice, es la forma que en realidad ellos tienen de vincularse las redes sociales. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Emiliano, también soy de la idea de que prohibir en realidad es un mecanismo que nos deja tranquilos, pero que en realidad no soluciona el problema de base. Uno dice, nada que te prohíban te va a permitir desarrollar una habilidad, por lo tanto, el camino no es prohibir, el camino es educar. Sí es cierto que uno dice, esto lo podríamos regular, el algoritmo, que algo hecho con inteligencia artificial, te aparezca el cartel que diga, esto es inteligencia artificial. Pequeños movimientos que son necesarios y que uno dice, de la misma manera que en el mundo real la ciudadanía cuida al niño y al adolescente porque es una edad de vulnerabilidad, donde si el niño y el adolescente no lo cuida el mundo adulto, no puede cuidarse solo, bueno, si esto pasa en el mundo real, también debería pasar en el entorno digital. Ahora, lo que yo sí a veces pienso es, y este es el mensaje que tengo para la familia, que una cosa sea necesaria no significa que sea suficiente. Te digo porque tengo una cantidad de familias que están esperando la regulación de estas cosas para estar tranquilos. Y uno dice, la tecnología es el desafío evolutivo que tiene esta era. Y no hay una sola época en la humanidad donde el mundo adulto nos enfrente a un desafío de crianza. El que tenemos hoy es este. Entonces yo decirle a las familias que están esperando que el algoritmo se regularice para que el niño no sea adicto al TikTok, digo, no, se tiene que regular. Claro que sí, porque al niño y al adolescente hay que cuidarlo también en el entorno digital. Ahora, eso no quiere decir que tu hijo aprenda habilidades si vos no metes el cuerpo. Entonces necesitamos gobiernos y estados que los cuiden en entornos digitales y necesitamos familias y educadores que metan el cuerpo para enseñar habilidades para que el chico cuando se enfrente a esto lo use para maximizar sus oportunidades y para cuidarse de los riesgos. Ese es como el objetivo final de cualquier plan educativo que haya para el niño y para la familia. Las preocupaciones de los adultos sobre estos temas, ¿no? Tecnología en un sentido amplio, coinciden en función de lo que ustedes saben por la atención que le ponen al tema con las expectativas de niños, niñas y adolescentes. Yo creo que en algún punto sí coinciden, ¿no? En otros puntos no. Por ejemplo, lo que estábamos hablando, esto de que algunas familias están esperando la regulación y la prohibición para poder estar más tranquilos. Creo que eso claramente no coincide con las expectativas de los niños, niñas y adolescentes de los entornos digitales. Creo que debemos escuchar más a ellos, hay que escucharlos. En Ceibal tenemos mucha experiencia en hacer foros sobre estos temas, foros sobre inteligencia artificial, con diferentes temáticas para que ellos puedan volcar ahí sus preocupaciones. En función de eso, también construir política pública en función de las opiniones y los deseos y expectativas de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Sí, por supuesto. Ese procedimiento que mencionaba recién Emiliano, esa iniciativa que parte de Ceibal puede ser útil para evitar esta cosa capaz que muy adultocentrista que puede darse si no se tiene en cuenta lo que dicen niños, niñas y adolescentes. A ver, yo creo que es tal cual, hay que escucharlos más, hay que entender que lo que les preocupa a ellos no es siempre lo mismo, como esto que les conté del sueño. En realidad estamos todos los adultos pensando en la autoestima, en el suicidio, en el ciberbullying, y resulta que ellos te dicen, mira, duermo mal, como mal. En una investigación que se hizo, ellos decían que reconocían que tenían problemas en el tiempo de uso de la pantalla. O sea que uno en realidad puede decir, ellos también reconocen que tienen dificultades, pero era lo que decían, pero veo a mis adultos y veo que ellos también las tienen. Entonces, uno podría pensar, la tecnología es un desafío para todos, pero sí, no tiene nada que ver lo que me puede desafiar a mí a los 48 años que a mi hija de 14 o que a un niño de 6. Entonces, uno puede decir, por un tema biológico nomás, sin duda van a ser desafíos distintos. Y el adulto está muy centrado con la tecnología en lo que en definitiva le pasa a él con eso. Es lo que te digo. ¿Por qué un niño de 6 años tiene una Play? El niño no se la compra solo, se la compra un adulto que después está rechinando porque está todo el día conectado a la Play. O de repente el niño está en la playa con un teléfono y las familias dicen, no, puede ser que estés con el teléfono. Y dice, ¿pero quién trajo el teléfono a la playa? Entonces hay algo de entender qué pasa con los niños y los adolescentes y cómo se tiene que parar el mundo adulto, que para mí todavía está como muy pegoteado. Como tú escuchás a un adulto hablar de tecnología, uno dice, yo no sé si en realidad esto es exactamente lo mismo que tu hijo necesita. Y cuando tú escuchás, las pocas veces que los hemos escuchado, a veces chicos te dicen, sí, es verdad,
la uso mucho, preferiría espacios de presencialidad con mis amigos, pero no sé cómo generarlos. Ajá. Entonces dice, mira, en vez de ir contra la tecnología, capaz que el adulto tiene que empezar a generar más espacios de presencialidad. Porque es verdad que en la vida que tenemos, la presencialidad de un chico de 14 está media por el adulto que lleva, que trae, que acompaña. No tenemos la plaza como teníamos en nuestra edad, ni tenemos jugar en el cordón de la vereda, o vamos con la barra del barrio y nos vamos por ahí. Hoy en día el adolescente no tiene esa posibilidad. Entonces, hay algo ahí que tenemos como que empezar a ajustar y decir, bueno, esto implica desafíos distintos, hay que escuchar un poco más y hay que entender que a veces la idea no es ir contra, sino que es ir a favor de lo que funciona, descubriendo que funciona. Los adolescentes te dicen, me funciona mucho más que me cambies la propuesta que me digas que no es el celular. Como te diga, lo ves con el teléfono y decirle, vení, vamos a jugar a la pelota. Eso me funciona más que me digas, soltá el teléfono. Porque yo lo suelto, pero no se me ocurre ir a jugar a la pelota. Entonces, esos ajustes creo que hay que generar como más datos para poder entender por dónde es que está la oportunidad en un mundo que, como sabemos, vino para quedarse. No hay ninguna época en la historia de la humanidad que un cambio tecnológico haya ido para atrás, lo que no significa que la humanidad no haya hecho ajustes para ver cómo hacemos para que esto realmente funcione, para tener una vida mejor. Muchas gracias, Lorena, por la visita. Gracias a ti. Lo mismo, Emiliano. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a ustedes por estar. Estamos cerrando un nuevo episodio. Hasta la próxima edición de A Toda Voz.